Comenzamos con la serie de vídeos sobre seguridad, puesto que ya tenemos prácticamente el esqueleto de nuestra aplicación y en estos momentos ya comenzamos a necesitar el poder proteger determinadas partes e incluso dependiendo de la aplicación como la nuestra, si queremos incluir unas reservas por parte del cliente, podríamos también utilizar la parte de seguridad que va a estar relacionada con ese usuario. Las documentaciones de Symfony son muy extensas y son muy completas, igual que en el resto de casos. Y en el caso de seguridad no es menos, puesto que si comenzáis a investigar o ya habéis investigado sobre security, sobre el módulo de seguridad de Symfony, cómo implementarlo, veréis que nos documenta cómo implementar todas las partes, desde la configuración más general de la aplicación hasta cómo ir incorporando esos usuarios, en este caso el ejemplo que se coloca, puesto que se centra en la parte de configuración del app de la aplicación en el security.yml que veremos después, se centra en la carga en memoria de dichos usuarios, como podéis ir observando, y que se van a guardar directamente en esos ficheros de configuración. Nosotros lo que vamos a incorporar es a través de la seguridad de usuarios cargados en la base de datos de nuestra aplicación, utilizar estos usuarios, como podéis observar es un entity, utilizar esos usuarios para después incorporarlos al módulo de seguridad. Para poderlos incorporar y para poder utilizar esta base de datos, esta entity, como podéis observar aquí, ya os adelanto, va a tener que implementar una serie de clases de los bundles propios de Symfony, como es el de User Interface serializable, para poder ser utilizado directamente en el módulo de seguridad de Symfony. Así que vamos paso a paso y el primer paso va a ser generar esta nueva entity que se va a llamar en nuestro caso usuario y que va a tener una serie de campos que después serán utilizados por el bundle de security. El primer paso será generar esta nueva entidad que vamos a llamar usuario, pero como vamos a tener que tocar tantas cosas de la clase, pues vamos a dejarla en su mínima expresión con el ID y después vamos a ir incrementándolo o poniéndole los diferentes campos. Vamos a utilizar el comando que ya habíamos utilizado anteriormente para generar la entidad y la vamos a pegar en nuestro consola para generar justamente esta entidad. Fijaos que va a estar dentro de nuestra estructura ya generada app bundle entity y aquí va a ser el de usuario app bundle, la tenemos de fondo, veis, y se va a llamar usuario. Vamos a implementarlo con anotación y vamos a dejar, como decíamos anteriormente, todos los campos en blanco, puesto que vamos a ir poco a poco rellenando dichos campos a través de directamente el editor. El primer campo, como podéis observar, pues bastante lógico, va a ser el del username y para ello vamos a ir copiando. De hecho, podemos copiar de la documentación de How to Load Security User from the Database de la versión 3.4. Vamos a copiar todos los campos y los vamos a ir describiendo en nuestro entity que hemos generado. Muy bien, espero no pasarme de campos. Ahí está. Vamos a directamente cargarlos, directamente colocarlos y vamos a ir modificando a nuestro gusto. En primer campo va a ser el de username. Este es un campo tipo string de una longitud. En este caso lo hemos tomado directamente de la documentación, 25 caracteres. Lo vamos a dejar así. Un username normalmente no tiene tantos caracteres, pero podríamos limitarlo a un número determinado de caracteres, pero en nuestro caso lo vamos a dejar tal y como lo coloca la documentación. El password,
que va a ser también de tipo string y que, como podéis observar, tiene una longitud de 64 caracteres y que será generado, después ya lo configuraremos en la propia aplicación, directamente a través del bundle de security de Symfony. El campo email va a tener una longitud de 254 y es de tipo string. Fijaos que después podríamos implementar tanto que a través del username o a través del email se pueda un usuario logar en nuestra aplicación. El isActive es un tipo boolean que podríamos implementar a través de la comprobación de un envío de correo electrónico en nuestra base de datos. Y como podéis observar, se colocará a true directamente y por lo tanto en un primer momento no será necesario o no deberemos implementar esta configuración a través de correo electrónico. Los getters y los setters, tanto el username como el getPassword, los hemos copiado también de la documentación y nos permitirán o le permitirán al bundle de security de Symfony recoger estos usernames. Estas funciones que aparecen y que son un poco marcianas ahora mismo, como el getSalt o el getRoles, veremos poco a poco cómo se van utilizando y son características o son funciones necesarias a implementar debidas a la extents que vamos a hacer y que no hemos colocado, puesto que nos lo hemos saltado, debido a que nuestra entity va a implementar este user interface y este serializable, pero sobre todo el user interface, puesto que lo vamos a querer utilizar directamente y de forma general a través del bundle de security de Symfony. Por lo tanto, vamos a copiar este implements user interface y que además es serializable, y por lo tanto lo que vamos a necesitar también es incorporar la librería de user interface a nuestra recién creada entity. Este user interface, si observáis en la documentación, como os decía antes, nos implica que tengamos que tener un método generado que se denomine getUserName, que además es el getter del username, getSalt, getPassword, getRoles y erase credentials, para poder implementar ese user interface. El tema de serializable y un serializable no lo vamos a ver ahora mismo, pero como implementamos también la clase serializable de PHP, tendremos que implementar justamente estos métodos. Por último tenemos el getID, que no es ni más ni menos que un getter del ID de la clase. El siguiente paso será actualizar estos campos que hemos generado en Symfony y mapearlos contra la base de datos para así generar la tabla de usuario. Utilizaremos el wizard que hemos utilizado en otras ocasiones a través del comando update y lo pegaremos en nuestra consola. Vamos a ver el resultado y fijaos que el primer mensaje de error que nos proporciona es que hemos superado el máximo que nos define MySQL como de 767 bytes, puesto que hemos definido claves únicas y primarias por un valor mayor a este 767 bytes. No os preocupéis, en el caso de MySQL podríamos utilizar otra base de datos, no de MySQL, podríamos utilizar una base de datos y entonces no superar este máximo, o en nuestro caso, para continuar con nuestro ejemplo, vamos a eliminar que email sea un campo único y primario, y por lo tanto vamos a entrar a través de username, aunque después lo cambiemos y sea más lógico desde el punto de vista de nuestra aplicación que entre a través del correo electrónico del móvil. Y para ello vamos a eliminar este campo que sea único de email y vamos a volver a lanzar el comando para actualizar la base de datos en nuestra MySQL. Ahora sí que nos ha permitido
vamos a ver cómo ha quedado esta tabla y en principio tendríamos ya definido, fijaos, este no es el de restaurante Paco, y aquí tendríamos ya usuario que está totalmente vacío y cuya estructura va a contener este ID, username, que como podéis observar también es otro índice, password, el email, que hemos eliminado que sea un índice, y isActive. Lo tenemos preparado para el siguiente paso.